Voces de Matria. Acompáñanos y participa en la creación de Matria. Mary Daly nació el 16 de octubre de 1928, de signo Libra, en una familia irlandesa-americana y económicamente empobrecida de Schenectady, Nueva York. Su madre fue Anne Catherine Daly, un gran apoyo y una amiga de por vida para Mary, su única hija. No puedo dejar pasar la bonita relación entre sus nombres, que también son los nombres de Ana y María, madre e hija y vírgenes del relato bíblico, y los nombres mío y de Ana, que son Ana y Ana María. Mary fue educada en escuelas católicas y graduada en lengua inglesa en el St. Rose College en Albany, Nueva York, en 1950, y en 1954 se doctoró en religión en St. Mary's College, Notre Dame, Indiana. Mientras trabajaba de profesora de universidad, se doctoró 2 veces más, en 1963, una en filosofía y otra en teología sagrada por la Universidad de Friburgo, en Suiza. En Friburgo adquirió la comprensión del latín, ya que la mayoría de las asignaturas se impartían en ese idioma, algo que le sirvió más adelante en su característica creación de palabras. Estuvo en el Segundo Concilio Vaticano en Roma y da cuenta en una carta a su madre de lo emocionada que estaba, y que no se preocupase si no volvía a Friburgo en el día acordado, ya que se lo estaba pasando genial en la ciudad eterna. Progresivamente se dio cuenta de que no tenía un lugar en la Iglesia Católica Romana, por lo que volvió a Estados Unidos y aceptó un trabajo en la Universidad de Boston en 1966, donde escribió su primera gran obra, La Iglesia y el Segundo Sexo, en 1968, en la que aún mantenía una posición reformista de la Iglesia que luego abandonaría. Se sabe que recibía constantemente cientos de cartas de mujeres que le agradecían haberlas ayudado a darle sentido a sus vidas. También acabaría siendo cesada de la universidad por su negativa a impartir las clases mixtas, aunque ella ofrecía la posibilidad a sus alumnos varones de acudir a las clases introductorias y después tutorizar a los que quisieran seguir en sus clases. Su vida estuvo siempre acompañada de su querida gata, que siempre solía aparecer en las fotos que existen de ella utilizadas en las entrevistas. Una de sus interlocutoras magistrales fue Robin Morgan, con la que mantuvo más de 40 años de amistad hasta la muerte de Mary Daly en 2010, amistad que bautizaban con el nombre de Gemelas Difíciles. Y qué mejor que las propias palabras de su gemela difícil para describir a Mary. Mary era brillante, divertida, valiente, amante de las palabras, enfadona, amorosa, ácida, vulnerable e invulnerable, con un ego del tamaño de Montana que por cierto se había ganado. Apasionadamente amada por muchas mujeres, las que conocían a la mujer y las que la conocían únicamente a través de sus libros, todavía subestimada en su tiempo. Era una filósofa feminista, teóloga radical, una profesora formidable, una activista agitadora y a veces una cómica monologuista. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain, flowing to the ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain, flowing to the ocean. Hola Ana, aquí estamos Hola, otra Ana. vez. Empezamos septiembre y vamos a aprovechar, bueno, tú actualmente has acabado el primer año del máster de Duoda, de estudios de la Exactamente. diferencia sexual en la Universidad de Barcelona, ¿no? Y para este año pues has hecho un trabajo, ¿no?, que se titula El feminismo radical de la diferencia en la obra de Mary Daly. Sí. Y bueno, pues vamos a aprovechar que has pasado ese trabajo y que te has sumergido en este tema y vamos a dedicar el episodio de hoy a Mary Daly y a comentar pues algunos de los conceptos principales de su obra. Pero volviendo a tu Perfecto. trabajo, cuéntanos un poco cuál es la hipótesis de tu trabajo. Pues la hipótesis era demostrar que en el trabajo de Mary Daly, en su obra, particularmente en el libro de Gynecology y un poco del libro de Pure Lust, pero sobre todo en el de Gynecology,
había muchos conceptos que pueden considerarse del feminismo radical de la diferencia. Y con el trabajo pues fui analizando, bueno, no me gusta esa palabra, ya luego diremos por qué, fui cogiendo varios conceptos de Mary Daly, los fui comparando con muchos de los conceptos que habíamos estado trabajando en el máster y que habíamos estado pensando sobre ellos, ¿no? Patriarcado. 1. Sociedad fabricada y controlada por los hombres. Patria. Sociedad en la que cada institución legitimada está enteramente en manos de los hombres y unas pocas selectas mujeres secuaces. Sociedad caracterizada por la opresión, la represión, la depresión, el narcisismo, la crueldad, el racismo, el clasismo, el edadismo, la objetivación, el sadomasoquismo, la necrofilia. Sociedad sin gozo, gobernada por el Dios, Padre, Hijo y compañía. Sociedad fijada en la proliferación, la propagación, la procreación e inclinada a la destrucción de toda la vida. 2. La religión prevalente en todo el planeta, cuyo mensaje esencial es la necrofilia. Muy bien, pues vamos a empezar con estos conceptos, ¿no? Hay uno que me hace mucha gracia, la academencia. Cuéntanos un poco de este concepto. Sí, bueno, para empezar, Mary Daly reconocía de igual manera que las pensadoras de la diferencia lo que ella llama el orden de los hombres. En oposición, bueno, yo no diría en oposición, pero sí a diferencia de lo que se conoce como el orden simbólico de la madre o lo que últimamente se ha venido llamando desde el pensamiento de la diferencia como armonía simbólica de la madre, ¿no? Porque orden solo puede ser uno y es el del padre. Bueno, pues para Mary Daly esta armonía simbólica estaría representada por la figura de Artemisa, ¿no? De la diosa Artemisa. Y bueno, también como para hacer una introducción antes de decir lo que es este concepto, quería decir que el pensamiento de la diferencia, en particular María Milagros Rivera Garretas, tiene un concepto similar a la academencia, que sería como lo que ella llama violencia hermenéutica, ¿no? Violencia hermenéutica refiriéndose a la universidad y que Mary Daly representaría con la figura de Atenea. Academencia. Estado normal de las personas en la academia, marcado por grados variados y progresivos, deterioro irreversible de las facultades de las intelectuales. Bueno, básicamente la academencia, pues ella, Mary Daly, siempre está haciendo juegos de palabras, entonces une la palabra academia con demencia, porque ella cree que muchas veces las mujeres acabamos en la universidad por nuestro interés de saber más y acabamos siendo como metidas en un molde que correspondería a lo que ella relaciona con la figura de Atenea, ¿no? Atenea es la que ha nacido dos veces, porque digamos que en el mito del nacimiento de Atenea, Zeus se traga, que luego esto lo diremos más adelante, pero Zeus se despedaza y se traga a Metis, y la diosa Metis estaba ya embarazada de Atenea de forma virginal, entonces el dios Zeus se la traga y se dice que es así como él tiene esa sabiduría, porque Metis le diría como consejos desde su barriga, ¿no? Entonces lo que pasa es que luego Atenea nace de la cabeza de Zeus. Entonces es como esta vuelta a los mitos masculinos de que las mujeres, o sea, de que las mujeres no concebimos, sino que en todos los mitos quienes conciben son los hombres, ¿no? Entonces ella lo relaciona todo esto con la academencia para referirse a la violencia que ejerce la universidad y ella dice que es el mal que aqueja a las Ateneas. Y bueno, esta es una palabra que no inventó Mary Daly, aunque la utiliza muchísimo durante toda su obra, sino que la inventó Diana Beguin y la define así.
Muy bien, pues ahora ya hemos visto lo que es la agademencia, hemos hablado un poco de violencia hermenéutica, el concepto de María Milagros Rivera Garretas. Entonces yo pienso que este concepto de violencia hermenéutica igual nosotras como mujeres que hemos tenido la oportunidad de pasar por la universidad, para bien o para mal, bueno, más para bien para mí, pero hemos sufrido esta violencia hermenéutica, ¿no? Y estaría bien pues igual comentar un poquito entre nosotras al menos qué es lo que entendemos, cuál ha sido esa experiencia en nuestro caso, ¿no? Cómo se ha manifestado, para que se entienda de una forma más práctica, ¿no? Este concepto. Por supuesto, empieza tú. Empiezo yo, vale. Pues yo entiendo que se refiere a, por ejemplo, en mi caso yo estudié periodismo, pues el periodismo, como muchas otras carreras, se aprende en neutro, ¿no? Es decir, el conocimiento se te presenta como sexualmente neutro, ¿no? En el caso de mi carrera no había ni siquiera una sola asignatura con perspectiva feminista. Nadie nos hablaba, por ejemplo, de cómo usar lenguaje de forma no sexista. O sea, la perspectiva era completamente neutra y por lo tanto masculina, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo veo que para mí la violencia ha sido que yo no me veía reflejada en las asignaturas o en, por ejemplo, los criterios para definir la noticiabilidad de algo. Los criterios que hacen una cosa noticia, para mí me parecían, muchas veces yo no estaba nada de acuerdo, ¿no? De por qué esto está en primera plana. Y, por ejemplo, esta noticia de una catástrofe medioambiental está en la sección, en la página 40, ¿no? Entonces es como que esa negativa a considerar que en realidad el conocimiento no es neutro, ¿no? Sino que el conocimiento está sexuado, ¿no? Y yo lo vivo así, ¿no? Como que no me veía reflejada en las asignaturas de la carrera, ¿no? Y luego cuando seguí y fruto de esta falta, pues yo continué con mi formación, hice el máster en género y políticas de igualdad, que ahí pues ya dices, vale, ya esto es más mi elemento, ¿no? Esto es ya la perspectiva feminista, vale, aquí vamos mejor. Entonces, obviamente esos estudios los disfruté más, pero al mismo tiempo pues seguía echando en falta una perspectiva desde el cuerpo sexuado. Todavía no existía en realidad. Había dos profesoras que sí que eran más de la diferencia, pero en general la línea era feminismo de la igualdad, ¿no? Entonces el feminismo de la igualdad, como la igualdad es un principio jurídico, es algo que tiene que ver con la abstracción de las leyes, no tiene que ver con la realidad del cuerpo, pues entonces pues me pasaba lo mismo que con la carrera, ¿no? Que no sentía que todavía pudiera verme ahí, ¿no? Y por ejemplo también para mí lo de complicado de la perspectiva de la igualdad, y a mí es una cosa que todavía hoy me hace como dudar, es el tema de que todas las diferencias que hay entre hombres y mujeres se consideran que son fruto de la opresión. Entonces, como todo lo que es femenino se considera fruto de la opresión, entonces es como que no está permitido decir que exista nada propio de nosotras, porque si dices que hay algo propio de las mujeres, entonces eso lo llaman esencialismo, ¿no? Entonces, claro, el esencialismo es fatal, ¿no? Entonces, claro, entonces estamos con la situación de que resulta que la mujer está definida solamente en base a su opresión. Y entonces para mí eso es como terrible, ¿no? Entonces y al mismo tiempo entiendo que se llega a ese punto porque es tan difícil discernir, siendo como es tan enorme la opresión y que la tenemos tan interiorizada, entiendo que es difícil discernir qué es lo propio, qué es lo que viene de la libertad propia y qué es en realidad lo impuesto, ¿no? Lo que es opresivo. Entonces, yo siento que como es tan difícil discernir ese punto, hace falta mucha sabiduría, mucho autoconocimiento y como mucha conciencia política del mundo en el que vives desde una perspectiva feminista. Claro, la perspectiva de la igualdad es mucho más fácil. Es neutro, 50-50 todo, y no hay nada ni de hombres ni de mujeres, ¿no?
Y bueno, ya, me estoy enrollando, pero sí, más o menos yo le doy vueltas a este concepto y me vienen estas cosas. No he tenido esa experiencia tan marcada como en tu caso, a pesar de que también estudié periodismo, porque al menos cuando yo estudiaba en la Universidad Autónoma de Barcelona, digamos que había dos corrientes principales, ¿no? en la misma facultad. Una era la corriente objetivista, que desde el primer momento a mí me chirrió todo allí, y la otra sería como la corriente más relativista, ¿no? Entonces yo en ese momento, evidentemente, no, para mí la corriente objetivista lo único que pretendía era como ocultar al sujeto o a la sujeta. Entonces todo se ocultaba bajo formas impersonales, bajo nosotros y nosotras, estamos diciendo nosotros, evidentemente, porque no decían nosotros y nosotras, a pesar de que fuéramos mayoritariamente mujeres, decían nosotros y nos estamos diciendo la verdad es, o sea, como que se aspiraba desde ese objetivismo hacia un periodismo científico, ¿no? Y para mí eso no era más que un engaño, porque desde el momento en que tú estás decidiendo qué noticia dar y qué no, qué titular poner y qué no, qué información incluir y qué no, a quién entrevistar y a quién no, todo eso es subjetivo y todo eso está oculto bajo una capa de neutralidad. Entonces, para mí, desde ese primer momento dije, uy, esto no es lo mío. Entonces conocí, digamos, a la parte de la facultad que era más relativista, ¿no? Y a pesar de que seguían bajo, para mí, seguían estando desde una perspectiva masculinista, a mí me cuadraba más que dentro del subjetivismo, porque ellos apostaban por el uso del yo, por describir lo que estábamos viendo desde nuestra propia experiencia, por decir que la verdad, que lo que importante era ser honesta y no la verdad, porque con ese discurso de la verdad puede ser muy peligroso, porque como decía Adrienne Rich, la objetividad es la subjetividad masculina, ¿no? Entonces yo sí que pude como dejarme llevar en el sentido de cada vez que escribía una crónica o un reportaje para la universidad, hacerlo desde mi propia perspectiva. Entonces, a pesar de que no era una perspectiva sexuada, sí que se respetaba mucho la subjetividad, ¿no? Y pero sí que es verdad que noté, aparte de todo lo que he contado, que casi no hablábamos de mujeres, es decir, de mujeres periodistas, a pesar de que la mayoría en la clase éramos mujeres, pues siempre los textos que se nos ponían eran de hombres, que era como el canon al que había que aspirar, ¿no? Porque eso era lo más. Incluso nos ponían textos que los critica Kate Millett en Política Sexual, del Norman Mailer y del Miller, ¿no? Entonces, bueno, pues la misoginia en todos los textos que nos ponían como ejemplos era brutal. Recuerdo también que se nos hablaba del salón del porno, de hacer reportajes, o sea, todo lo que fuera así más transgresor era lo que más les llamaba la atención, ¿no? De vamos ahí, vamos a contar nuestra propia experiencia en el salón del porno, ¿sabes? O sea, todo así. Entonces fue para mí, ya notaba como mucha violencia ahí, ¿no? Y bueno, pero sí que tuve una asignatura género y que me la dio Juana Gallego, de hecho, que ahora es crítica de género. Bueno, pues ahí pues se habló un poco, sí, del lenguaje no sexista y de los titulares, de las fotografías, pero tampoco una cosa, era algo muy superficial, ¿no? Y luego pues ya ni hablemos del máster que hice después, que es el de escritura creativa. Eso ya fue puro trámite para conseguir el doctorado, básicamente. Y para mí, que yo tenía en alta estima la universidad, la institución patriarcal de la universidad en ese entonces, para mí fue como un shock, ¿no? De ver como de sentirme engañada, en cierta manera, porque al final era una institución patriarcal más, y a medida que pasas más años en ella, pues más te va imbuyendo de esa dinámica, por un lado, y por otro menos te das cuenta, o incluso más te das cuenta y menos lo puedes soportar, ¿no? Y bueno, eso. Y sí, bueno, pero sin movernos del ámbito universitario, porque
Daly habla mucho del tema este del conocimiento, tiene otra palabra que es la del metodicidio, me parece, ¿no? Exactamente. Y que tiene que ver con, entre comillas, matar al método. Ujú. ¿Esto de qué va? Pues Mary Daly define el metodicidio como una forma de deicidio, que es un asesinato deliberado por parte de las Ménades del dios patriarcal, que sería el dios de la academia. Deicidio por medio de preguntar no preguntas y descubrir, informar y analizar los no datos. Bueno, vamos por partes. Las no preguntas para Mary Daly son preguntas de búsqueda genuinas, preguntas astutas frecuentemente planteadas por mujeres y que son borradas por los hombres y sus secuaces mujeres en las escuelas primarias del Snuldom, que el Snuldom es una palabra escocesa que significa como reducir a la sumisión y que Mary Daly define como habitante normal de la sadosociedad, caracterizado por el sadismo y el masoquismo combinados, el héroe estereotípico y o santo del sadoestado. Entonces, estos habitantes del Snuldom borran estas preguntas que quizás nosotras como mujeres que sabemos que no sabemos mujeres pues podríamos plantear, ¿no? Por eso son no preguntas, porque las niegan y las borran, ¿no? Y los no datos pues sería más o menos lo mismo, información que es disruptiva y perturbadora y en consecuencia vetada de las categorías y de las clasificaciones de la rebúsqueda, de la investigación, que ya le llama rebúsqueda porque es una constante búsqueda que ya se ha dado en el pasado, se sigue dando en el presente y se dará en el futuro, y de la teoría y de los métodos academenciales, ¿no? Entonces, volvamos atrás, metodolatría y metodicidio, ¿no? El metodicidio sería pues este deicidio mediante las no preguntas, las preguntas disruptivas que molestan y mediante descubrir, informar y reflexionar sobre los no datos. Y también habla de la metodolatría como la forma común de idolatría académica, que sería la glorificación del método, del dios, ¿no? Que sería como la creación de campos prefabricados y ocultando los hilos de conexión que tienen entre estos campos, ¿no? Entonces, lo que ella dice es que el patriarcado crea estas categorías y estos campos prefabricados, cada vez más pequeños, de especialización, y que impiden ver el todo, sino que solo te dejan ver esa pequeña parte y no ver la conexión que tiene todo entre todo. ¿Cómo se mata el método entonces? ¿Cómo se abandona ese método? Para mí a mí me gustaría más hablar de abandono del método, porque pienso que ella, que es una mujer que aboga por la biofilia en lugar de la necrofilia, creo yo que sería más un abandonar ese método y no matarlo mediante las no preguntas y mediante los no datos, ¿no? Entonces, para mí sería irlo abandonando, porque yo creo que decir no preguntas y decir no datos ante personas que no quieren escuchar, porque son las que borran nuestras preguntas y las que niegan nuestras preguntas, creo que eso no es fértil de ninguna manera, ¿no? Por eso yo personalmente abogaría por abandonarlo en lugar de matarlo, ¿no? No, además es que no se puede matarlo, ¿no? Yo no veo manera de matar el método si no es con el abandono, ¿no? Porque al final es el reconocimiento que le das a eso que es lo que lo alimenta, ¿no? Sí, por eso yo también abogaría, aparte de abandonar el método, de utilizar la herramienta de creación que Mary Daly llama anamnesia. Anamnesia. Desolvidar las conexiones elementales de las mujeres. Superar la condición normal de amnesia infligida sobre las mujeres en el patriarcado, el estado del olvido. ¿Esto qué significa? Que el patriarcado, como creador de mitos, lo que hace es inducirnos como al estado del olvido. Y para salir de este estado del olvido tenemos que desolvidar las conexiones elementales de las mujeres, es decir, recordar esas conexiones elementales, ¿no?
y superar esa amnesia que se nos inflige desde ese patriarcado. A mí me está viniendo ahora al recuerdo, no me acuerdo cuál libro de Casilda Rodríguez, no sé si el de la represión del deseo materno y el estado, pero me acuerdo que había uno de los libros de ella que hablaba de esta estrategia que hizo el patriarcado de revertir los mitos, ¿no? Y de ocultar los mitos anteriores, ¿no? De la época más en la que se adoraba de la Gran Madre, la Gran Diosa y todo esto, y cambiarlo por mitos patriarcales, ¿no? Cómo se hizo esa estrategia de primero, no sé si primero o al mismo tiempo, de asesinato simbólico, ¿no? Como que la violencia simbólica fue antes, ¿no? Entonces por eso es como muy importante la violencia simbólica, ¿no? Porque siempre empieza por ahí. Es la justificación para que luego se cometan atropellos cada vez más grandes. Y bueno, eso es anamnesia, ¿no? Y luego más conceptos, teníamos el de arpiografía, que esa es una traducción tuya del concepto de cuál es hagography, ¿no? Hagography. Y que, bueno, que esto tiene que ver, ¿no? Con la genealogía femenina, entiendo, ¿no? Arpiografía. La historia de las mujeres que están en el viaje del ser devenir radical. Las vidas de las brujas, de las grandes arpías, del pasado y del presente, que están profundamente entrelazadas. Historia descubierta y creada por las mujeres mientras vivimos, escribimos nuestras propias historias. Sí, la arpiografía, en realidad, Hack es, Mary Daly lo define como bruja o arpía. Entonces, es un concepto que ella coge de agiografía, que la geografía es un concepto cristiano que es el estudio cristiano de las vidas y biografías de los santos y mártires, y que es una palabra que proviene del griego agios, que significa sagrado o santo. Entonces, ella utiliza la palabra hack para hacer este doble juego de palabras. Entonces, yo creía que sonaba mejor arpiografía que brujagrafía, ¿no? Entonces, Sí, al final le puse ese nombre porque ella define hack como bruja o arpía. Y bueno, la arpiografía entonces, a diferencia de la agiografía, que sería la vida de los santos y mártires que ya están muertos, la arpiografía habla de las brujas o las arpías que estamos vivas. Es la necrofilia versus biofilia, ¿no? Y bueno, ella utiliza la palabra bruja precisamente porque ella explica cómo en el diccionario las palabras que nos describen a las mujeres como bruja, que son palabras que se han utilizado de una forma despectiva hacia las mujeres, en realidad es una inversión patriarcal, porque, por ejemplo, yo busqué que la RAE, en su quinta acepción, describe a las brujas de esta manera. Dice, en los cuentos infantiles o relatos folclóricos, es una mujer fea y malvada que tiene poderes mágicos y que generalmente puede volar montada en una escoba. Es decir, una mujer fea y malvada, ¿no? Sabiendo de dónde viene, entonces dice Mary Daly que puede tomarse como un cumplido, porque para los estándares misóginos, cualquier mujer que es bella en su fortaleza y en su creatividad es definida como fea. Y la mujer malvada es cualquier mujer que se identifica con las mujeres y que deja de servirle a los hombres y deja de estar identificada con ellos, ¿no? Bueno, y en su séptima acepción, de hecho, relacionado con esto, también define a las brujas como mujer de aspecto repulsivo. Y otra vez nos preguntamos, ¿no? ¿Repulsivo para quién? para ellos, claro, para los patriarcas, ¿no? Exactamente. Entonces la arpiografía, como he dicho antes, es un saber vivo y continúa vivo mientras todas las brujas y arpías sigan viviendo, ¿no? Entonces es un arte, dice ella, relacionado con lo creativo, el arte de vivir, de viajar, siempre está en movimiento y siempre está en relación con una misma y con otras
a través del espacio y tiempo feminista. Digamos que es un lugar y un tiempo en el que podemos ser, devenir, fluir y confluir de forma no lineal y que solo allí puede darse. Entonces, es un lugar donde estaríamos todas aquellas que nos han definido como arpías, solteronas, brujas, meigas, lesbianas, amazonas, vírgenes, ménades, némesis, y entonces sus vidas, siendo y deviniendo, crearían arpiocracia, que es el lugar donde sucede y conforman el saber de la arpiografía. Qué interesante. A mí me vienen a la mente las dakinis, ¿no? Del budismo tibetano, porque son son las que bailan en el espacio, ¿no? Entonces, cuando me has dicho esto de que siempre están en movimiento, no sé, me ha resonado un montón. Creo que puede haber ahí una posible conexión, ¿no? También Maravilloso, bailando en el espacio como Sí. girando, ¿no? En galaxias. Sí. Es que son las que bailan en el espacio, ¿no? Y son el principio de la sabiduría en el budismo tibetano, ¿no? Como que me cuadra mucho, ¿no? Solterona, del inglés spinster. Una mujer cuya ocupación es hilar, participar en el movimiento giratorio de la creación. Es una que se ha elegido a sí misma, que se define por elección propia y no en relación con los hijos o con los hombres. Es una que se identifica consigo misma, una derviche que gira, espiralando hacia un nuevo tiempo. Vale, pues entonces vamos a seguir con los conceptos. Mary Daly habla del conjuro de la fragmentación, que es el patriarcado. Bueno, como he contado al principio, en el mito de Zeus, lo que hace Zeus para concebir a Atenea es, digamos, comerse a Metis, despedazarla, ¿no? Entonces, desde los mitos tan antiguos se relaciona la sabiduría con el canibalismo masculino, ¿no? Y por eso yo lo relacioné con la frase que dice María Milagros Rivera Garretas, que la operación fundacional del patriarcado es separar, dividir y desmenuzar, ¿no? Y de hecho Bárbara Berzini, que es otra pensadora de la diferencia, en su libro La madre en la mar, explica que a las mujeres se nos ha separado de nuestro placer y de nuestra procreación, de la obra materna que se la ha atribuido legalmente a los hombres y se la ha llamado reproducción, aludiendo a este proceso, ¿no? Tan masculinista de la producción, ¿no? Para Mary Daly, ya en 1978, dijo que debíamos aprender a desvanecer el lenguaje de la falocracia, que nos mantiene bajo el conjuro de la fragmentación, ¿no? Es decir, ella pone un ejemplo, por ejemplo, de esta fragmentación entre el pensamiento y la acción, ¿no? Que digamos que desde el patriarcado se ha hecho una separación, por ejemplo, entre teoría y práctica, y que para ella no hay una separación real entre teoría y práctica. Y eso pues sería entraría dentro de este conjuro del patriarcado de fragmentar. Sí, yo pienso que de esto de la fragmentación tenemos muchísimos ejemplos que en el patriarcado, como que, por ejemplo, la sexualización de las mujeres, que te fijas en las partes, ¿no? Los hombres que se fijan en las tetas, el culo, o sea, esa cosificación que separas el cuerpo de la persona. Más ejemplos de la fragmentación, la maternidad subrogada, ¿no? Donde se quiere separar el proceso de gestar de la maternidad en sí misma. O, por ejemplo, en la prostitución, donde se separa el deseo del acto sexual. Y ya yendo súper a la raíz, la separación cuerpo-mente o la separación, no sé si incluso la separación objeto-sujeto, ¿no? Donde el sujeto, cuando vemos absolutamente todo lo demás, incluso a los demás, como objetos en lugar de como otros sujetos, ¿no? No sé, me vienen esos ejemplos. Muy bien. Más conceptos importantes de Mary Daly son el de background, foreground, ¿no? Que serían el primer plano y el trasfondo. Empezamos, por ejemplo, con el
Primer plano. Primer plano. Arena unidimensional y centrada en los hombres, donde tiene lugar la fabricación, la objetificación y la alienación. Zona de sentimientos, percepciones y comportamientos fijos. Mundo elemental. Trasfondo. El reino de la realidad salvaje, la matria de las mujeres y de todo lo demás. El espacio-tiempo en el que las auras de las plantas, planetas, estrellas, animales y todos los demás seres animados se conectan. Bueno, en el universo simbólico de Mary Daly aparecen constantemente las palabras trasfondo y primer plano, que corresponden a lo que ella llama background y foreground. Entonces, digamos que quienes crean los mitos están en el primer plano y crean imágenes que están destinadas a moldear a las mujeres con fines masculinos, mientras que el trasfondo sería como aquello que siempre ha estado ahí, aquello que no ha sido colonizado por el patriarcado. Marilyn Frye también habla de la realidad del trasfondo y del primer plano y lo hace a través de la metáfora de una obra de teatro. Es decir, las mujeres que estarían en el trasfondo seríamos las tramoyistas de la obra, ¿no? Como si fuera una realidad propia que es invisible a los actores que están en el primer plano actuando y que no se dan cuenta de lo que pasa fuera de escena, ¿no? O durante la escena, las luces, las cortinas, ¿no? Eso sería el trasfondo. Las mujeres lesbianas, las mujeres identificadas con las mujeres, serían aquellas mujeres que son capaces de ver la realidad de lo que sucede en el trasfondo y ver que es real, a pesar de que continuamente es negada por los hombres del primer plano. Porque si los hombres le prestan atención a los movimientos de los tramoyistas, se distraen de la obra que están representando. Entonces, los hombres serían generadores de punto de vista y su esquema falocrático no admite a las mujeres como autoras de la percepción y como observadoras. Qué bueno, qué interesante esto. A mí otro ejemplo muy práctico que me viene con estos conceptos es en el caso de la economía, ¿no? Donde para mí el trasfondo sería las actividades que generan y sostienen la vida, ¿no? Los nacimientos y el cuidado de la vida. Para mí esto sería ese trasfondo, ¿no? Porque se nos vende como que la economía importante es primero la remunerada y que muchas veces esa economía son actividades completamente imprescindibles, que sin embargo se nos venden como realmente importantísimas, ¿no? Cuando en realidad lo realmente importante es lo que están haciendo las mujeres en el trasfondo, que es sostener la vida y traer la vida al mundo y sostenerla, ¿no? Entonces lo veo clarísimo en el caso de la economía, ¿no? Como no se le da importancia a lo que realmente la tiene, ¿no? Y se nos vende como súper importante lo que en realidad es pues una obra de teatro, ¿no? Una pantomima que ellos se han montado y que le dan importancia a cosas que no la tienen muchas veces, ¿no? Me gustaría también leer una cita porque lo explica muy bien también esa cita para entender mejor estos conceptos de que las mujeres desde el primer plano se creen que no podemos generar este punto de vista porque estamos en el trasfondo, ¿no? Y Marilyn Frye dice que nos imaginemos a dos personas mirando una estatua, que una está al frente de la estatua y la otra está detrás. Y dice, imagina que la que está al frente piensa que la que está detrás debe de estar viendo exactamente lo que él está viendo. No puede comprender cómo la otra persona puede llegar a una descripción tan diferente a la suya. Es como si se asumiera que las mujeres somos robots conectadas a los sentidos de los hombres, sin usar nuestros propios sentidos, sin una percepción autorizada, sin tener y sin generar un punto de vista. Y luego no pueden entender cómo debe ser nuestro cableado interior si podemos producir el output que producimos desde un input que ellos asumen que es idéntico al suyo propio. La hipótesis de que estamos observando desde un punto de vista diferente y, por tanto, que estamos simplemente viendo algo que ellos o él no puede ver,
no está disponible para un hombre, no está en su repertorio, siempre que su concepción total de la situación incluya una concepción de mujer como perceptoras no autorizadas como él, es decir, siempre que no cuente a las mujeres como hombres, y no es de extrañar que un hombre así encuentre incomprensibles a las mujeres. Entonces, todo esto, para mí, tanto Mary Daly como Marilyn Frye estarían asumiendo una diferencia sexual en la forma de percibir la realidad y darle sentido, ¿no? Y que la realidad sexuada, nuestro propio infinito sexuado, ha sido negado y sigue siéndolo ahora también por parte, sobre todo, de lo que hablábamos antes de los activistas y hombres y mujeres en favor de la igualdad, ¿no? Que siguen tomando como única realidad existente lo que sucede en el primer plano y que como si todas quisiéramos aspirar a pertenecer a ese primer plano, que es una realidad monodimensional y donde se siguen generando los mitos y los grandes discursos contra las mujeres, ¿no? Sí, claro. Este es el temazo, ¿no? Igualdad, diferencia, que es como que es fácil también criticar la perspectiva de la igualdad cuando de alguna forma ya la tenemos instaurada, ¿no? Pero también es como que veo que la igualdad, conseguir los objetivos del feminismo y la igualdad, los veo como la base necesaria para luego poder profundizar y desarrollar un feminismo de la diferencia, ¿no? Pero claro, esto ya es un súper temazo, ¿no? Podríamos dedicarle otro podcast a ese tema. Sí, eso ya es otro tema, ¿no? Porque yo ahora mismo pues tampoco... Esto es como mi opinión ahora mismo, pero no, todavía está en proceso de... Siempre está en proceso, siempre. Está en proceso. Vale, entonces sigamos. ¿Qué quiere decir ginecología para Daly? Bueno, Mary Daly introduce su libro diciendo que el título no es un libro sobre ecología, ¿no? Pero que coge el término ecofeminismo, que dice que lo acuña François de Bon, y dice que está de acuerdo con ella en cuanto a que ninguna revolución masculina podrá contraatacar a los horrores de la sobrepoblación y la destrucción de recursos naturales, ¿no? Entonces, lo que ella dice es que su acercamiento, su perspectiva la comparte, pero tiene otro acercamiento al tema. Y ella habla de la contaminación que nos han infringido los hombres a las mujeres a través de los mitos a nivel mental, ¿no? Entonces, ¿es una perspectiva ecofeminista? Sí, porque la contaminación también llega a nuestras mentes, ¿no? No solamente llega al planeta en sí, a los recursos naturales. Y entonces, para Mary Daly, la ginecología es la ciencia que es el proceso de conocer conociendo, de las mujeres en libertad que eligen ser sujetos y no meros objetos de investigación. Entonces va a detejer los tapices del mundo de las nuestras. Entonces, pues la ginecología sería esa ciencia que lo aúna todo y que no hace esa separación entre categorías que es ficticia, sino que intenta aunarlo todo mediante el conocimiento de las mujeres. Feminismo radical. La causa de las causas, la única de todas las causas que expone el modelo básico y la fuente de todas las formas de opresión, el patriarcado, y puede así abrir la conciencia a la participación activa en el movimiento, la trascendencia y la felicidad. Ser, devenir para todas las mujeres y vida elemental, lo que implica ir a las raíces de la opresión de todas las otras. Forma de ser, devenir, caracterizada por un asombroso y extático sentido de otredad respecto de las normas y valores del patriarcado, una alerta consciente de las sanciones de la sadosociedad contra las feministas radicales, indignación moral en nombre de las mujeres, en tanto que mujeres es igual a la identificación con las mujeres, compromiso con la causa de las mujeres que persiste, incluso en contra de la corriente, cuando el feminismo ya no es popular, o sea, constancia.
pues ha llegado el momento de hablar de un concepto que no sé si lo dice, bueno, que aquí lo pones, ¿no? Que es haces una relación en el trabajo entre el concepto del final del patriarcado y metapatriarcal de Mary Daly, ¿no? A ver si puedes explicar un poco esto. Claro, Mary Daly, igual que a mí me recuerda a las feministas de la diferencia cuando hablan del final del patriarcado, dice que el patriarcado no lo ocupa todo, que como es una mentira, la totalidad de la mentira patriarcal no es la integridad, ya que carece de una complejidad de la integridad real, ¿no? Entonces, una vez que tiende a desmoronarse, cuando vemos su patrón, se desmorona muy rápidamente, ¿no? Una vez que nos atrevemos a afrontarlo, a enfrentarlo, en su totalidad, como decía antes, y no por parcelitas, ¿no? Entonces acuña esta palabra de metapatriarcal, que es algo que sucede después, ¿no? Como postpatriarcal, y que a la vez lo trasciende, es decir, que sitúa el patriarcado en el pasado sin negar que sus muros y sus ruinas y sus demonios aún estén rondando. Entonces a mí me recuerda mucho a lo que explican las mujeres de la librería de Milán en el texto El final del patriarcado. Es decir, que sigue habiendo violencia, sigue habiendo patriarcas, pero hay quienes ya no adoptamos esa identidad de esa dialéctica opresor-oprimida, porque ya no le damos crédito al patriarcado, es algo que está en el pasado, ¿no? Entonces nos situamos en un espacio-tiempo metapatriarcal, en el final del patriarcado, en la política de las mujeres, ¿no? En la arpiocracia. Qué fantástico suena, ¿eh? La pena es que, bueno, es que Celia Amorós, en el libro que escribió, la gran diferencia, a ver, y las luchas de las mujeres. Algo así. Sí, algo así. Yo me lo leí, ¿no? Y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres, ¿no? Que en este libro hace la supercrítica al feminismo a diferencia, ¿no? Que para mí no la consigue, ¿no? No termina de conseguir explicar el por qué es tan malo para ella el feminismo a diferencia, ¿no? Celia Amorós, en uno de los capítulos, dice indignadísima que cómo es posible que hablen del final del patriarcado, que fíjate, con los pocos de puestos de poder que tenemos, con la situación, la pobreza, la feminización de la pobreza, toda la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces a mí me sorprende mucho que le digo, bueno, pues ¿será que no ha comprendido esta filósofa tan brillante a qué se refieren estas mujeres cuando hablan del final del patriarcado, ¿no? Porque están hablando del final en un sentido de, para mí más como de despertar, ¿no? Que ya las mujeres en gran medida hemos despertado y el patriarcado ya no está ahí sin cuestionamiento, ¿no? Ya está habiendo un cuestionamiento global al patriarcado como sistema, ¿no? Y que para mí ellas hablan más, o para mí se refiere más como que estamos en el principio del final, ¿no? Porque si fuera realmente un final, pues efectivamente ya no habría violencia, ¿no? Contra las mujeres. Para mí esto tiene más que ver con algo a nivel simbólico que otras cosas, o sea, sobre todo a nivel simbólico, porque creo que si no le damos una salida a esa dialéctica, creo que nos estamos quedando en un ciclo infinito de nosotras somos víctimas y ellos agresores, víctima-agresor, y no podemos salir de ahí. Entonces creo que la única forma de darle una salida a eso es eso que comenta Mary Daly del metapatriarcal, ¿no? Que es trascender esa violencia y ese círculo, ¿no? De dialéctica infinita. Y creo que si no lo hacemos, nos estamos como condenando al final a una especie de determinismo social, ¿no? En el sentido de no hay salida, vamos a ser siempre víctimas y vamos a estar siempre sometidas a los hombres y no hay nada que hacer más allá de una revolución al estilo masculinista, ¿no? Entonces yo creo que eso no es así para nada y que la toma de conciencia es fundamental y que creo que las mujeres estamos en esa toma de conciencia de sabernos mujeres. Sí, yo también lo veo por ahí. Por eso me extraña tanto que una filósofa tan brillante como Celia Amorós no haya comprendido realmente en qué sentido estaban hablando la librería, las mujeres de la librería, ¿no? No creo que sea tanto que no lo haya entendido, sino que no lo haya querido entender.
A mí me parece que sí, porque este es el tema de que el patriarcado te dé identidad, ¿no? De que, es que yo ya, y esto es peligroso, ¿no? Porque se supone que no lo queremos. Entonces, si no lo queremos, pero lo necesitamos porque forma parte de lo que nos da identidad, pues la verdad es que eso es un problema. Muy bien, pues siguiendo con los conceptos, vamos con, por último, necrofilia y biofilia, ¿no? Estos conceptos tan interesantes que trata Mary Daly. Biofilia, la lujuria original por la vida que está en el núcleo de toda la emoción elemental. Lujuria pura, que es la némesis del patriarcado, del estado necrofílico. Ginergia, la energía de las mujeres que comprende y crea lo que somos, ese impulso dentro de nosotras que no ha sido nunca poseído por el patriarcado ni por otro hombre, el ser devenir identificado con las mujeres. Mary Daly, digamos que define la cultura patriarcal, el primer plano, como necrofílica. Habla de una idea de la atracción de los hombres hacia la energía femenina, ¿no? Tratando de dejar atrás las teorías que simplemente intentan como hacer una reversión de lo que Freud llamó la envidia de pene, como la que idea Karen Horney, que es una mujer que argumenta que la necrofilia se alimenta de la envidia hacia la energía creativa de las mujeres en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces no sería, digamos, una envidia de útero o una envidia, no, porque Mary Daly explica que eso sería caer como otra vez en dividir a las mujeres por partes, ¿no? Entonces ella habla de esa envidia hacia la energía creativa de las mujeres en todas sus dimensiones. Es decir, para que nos entendamos, que no existe una envidia de útero como paralelo a envidia del pene, sino que lo que existe, porque eso sería volver a objetualizar y cosificar a las mujeres, sino que lo que existe sería una envidia a la creatividad en el sentido amplio de las mujeres. Exacto, porque ella dice que tanto el menosprecio como la glorificación de los órganos reproductivos de las mujeres al final son expresiones de fijación y de fetichismo masculino, ¿no? Claro, y que además nos distrae de enfocarnos en el objeto real de la envidia masculina, que sería esta energía creativa de las mujeres en todas sus dimensiones, ¿no? Claro. Y bueno, luego ella pone ejemplos de esta necrofilia. Antes de pasar a la biofilia, pues diré algunos. Y ella dice, por ejemplo, cuando un hombre inventa, pinta o escribe algo o construye algo y se refiere a eso como a su bebé, como si hubiera creado un bebé, como si ellos pudieran crear bebés, ¿no? Cuando son las mujeres las que los crean. Luego también, esto ya son ejemplos míos que puse en el trabajo, como una pareja donde la madre se nombra padre y el padre se nombra madre, ¿no? Llegando este último incluso a inyectarse prolactina para dar de mamar él a la cría. Luego también estaría la prohibición en los hospitales de Londres de decir leche materna y que lo sustituyen por leche humana, ¿no? Que está prohibido ya decir la palabra materna. Luego también puse el ejemplo de que de un tiempo a esta parte se estaba anunciando un supuesto progreso en la investigación para el trasplante de útero para las mujeres trans, que recibirían de los hombres trans, que ya no los necesitarían, dicen, para poder gestar y dar a luz. Y de hecho hay un estudio reciente que dice que se hizo un estudio a 182 mujeres transgénero y se halló que más del 90% de las personas encuestadas indicaron que el trasplante de útero puede mejorar la calidad de vida de las mujeres transgénero, aliviar los síntomas disfóricos y mejorar los sentimientos de feminidad, ¿no? Entonces, al final, como que se están haciendo estudios para demostrar que los trasplantes de útero mejorarían la calidad de vida de estas personas. Y bueno, eso no tiene ningún sentido. No. A ver, eso no tiene sentido en el momento en que ya se está demostrando que la misma transición al otro sexo, entre comillas, porque no se puede nunca cambiar el sexo en realidad, no alivia la disforia y no reduce tampoco los índices de suicidio. Tengo entendido, ¿no?, que ha salido estudios que lo dicen,
la transexualidad como salida tampoco llega a aliviar ese sufrimiento, ¿no? Sí es de aliviar sufrimiento de lo que estamos hablando, pero en realidad aquí de lo que se está hablando es de hacer físico y material este mecanismo de apropiación por parte del patriarcado de la capacidad de las mujeres de dar la vida, ¿no? Y luego también otro ejemplo que puse, que no tiene tanto que ver con la usurpación de esa capacidad de concebir, que no me gusta la palabra reproductiva, sino que tiene que ver con la capacidad femenina creativa en su totalidad. Es, por ejemplo, que en el derecho español, en la ley de propiedad intelectual, hay un apartado que se llama derecho de paternidad. Y bueno, este derecho de paternidad, que me lo dio a conocer mi amiga Andrea de Feminismo y Consenso, lo define como la facultad del autor del reconocimiento de la autoría de su obra con su nombre, firma o signo que lo identifique. Es decir, es el derecho, por ejemplo, ahora tú escribes un libro, pues alguien quiere citar tu libro, pues te tiene que, o citar algo que tú has dicho en ese libro o que tú has descubierto en esa investigación, pues te tiene que citar, ¿no? Y eso sería el derecho de paternidad. Entonces sería de nuevo una usurpación y apropiación de una capacidad que solo nos corresponde a las mujeres, que es la de ser capaz de traer al mundo una creación, ¿no? Y que es usurpada con el nombre y el mito de la paternidad, de los madres varones, como sería Zeus, ¿no? Sí, y bueno, no podemos dejar de hablar, no podemos pasar del término de necrofilia sin comentar realmente la parafilia sexual, que es la necrofilia, ¿no? De los señores que violan a cadáveres o que están violando y llegan a matar a una mujer mientras la están violando y se continúan después. O sea, hay artículos sobre la necrofilia, sobre esta fascinación, con esta erotización de la muerte de las mujeres, que bueno, es terrorífico, ¿no? Bueno, es que claro, el patriarcado en sí mismo para mí es fetichismo, y cuando solo relacionan a un tipo de personas con el fetichismo, para mí lo son todos. Todos nos fetichizan, todos en su totalidad. No excluiría a ninguno, porque todos sus mitos y todas sus erotizaciones que hacen son hacia dividir a las mujeres por partes, o hacia un aspecto de la mujer, o a convertirse ellos en mujer, en fin, que todos tienen ese fetichismo hacia las mujeres, porque es uno de los mitos de la necrofilia patriarcal, ¿no? Y bueno, pasando a la biofilia, es lo que tendría lugar en el trasfondo. Y digamos que hay que darse cuenta, dice ella, de que, por ejemplo, necrofilia sí aparece en los diccionarios, mientras que la palabra biofilia no aparece. Entonces, es como característico, ¿no?, de que no exista una palabra que defina el amor por la vida. Es muy fuerte, sí, y muy significativo, efectivamente, sí. A mí me viene, cuando hablamos de este tema, me viene, por ejemplo, el recuerdo de, bueno, mi abuela cuando falleció, ella tenía un jardín, ¿no? Ella, antes de ponerse enferma y tal y no poder cuidarlo, pues ella tenía un jardín muy bonito y toda su vida lo cuidó, ¿no? Y cuando ella falleció, mi abuelo, su decisión fue matar todas las plantas y poner cemento, ¿no? Entonces yo ahí pienso, la verdad es que me chocó cuando lo vi, ¿no? Porque dije, pudiendo haber cuidado el jardín en honor a su mujer, ¿no? Como un recuerdo, en honor a su recuerdo, es como que su instinto, bueno, no instinto, ¿no? Como su socialización, lo que le hizo fue matar y no seguir cuidando la vida, ¿no? Entonces yo no sé, para mí es como un ejemplo cotidiano, ¿no?, de esta necrofilia masculina y la biofilia de las mujeres. Sí, para mí también la biofilia pues tiene mucho que ver con el concepto de la erótica de Audre Lorde, que tenemos un podcast hablando de su texto sobre la erótica. También tiene que ver con el amor, el deseo, y que también, bueno, Laura Conti tiene una entrevista donde, en relación al ecofeminismo,
donde dice lo siguiente, dice: no veo nada raro que en la opción ecológica sea para mí una opción de amor, porque me gusta la idea de hacer lo posible para salvar el sistema vivo en tanto que amo el sistema vivo. Lo amo o me gusta, no lo amo en el sentido de que me gusta, no lo amo en el sentido de que quiero morir por él, es decir, necrofilia, ¿no? Es un amor mucho más erótico, me gusta, es eso. Entonces, la biofilia de Mary Daly está totalmente ligada a la erótica y de hecho la llama lujuria pura, que es el título de su libro siguiente a Gynecology, ¿no? Y la lujuria pura sería, digamos, el alto humor, esperanza y armonía cósmica de aquellas mujeres que eligen escapar, perseguir el deseo más profundo de nuestros corazones y desvincularse del estado de esclavitud, del state of bondage, deambulando y maravillándose, que es wanderlasting and wanderlusting, que son palabras que en inglés tienen la palabra lust dentro, lujuria. Maravillándose con los elementos, conectando con las auras de animales y plantas, orbitando en comunión planetaria con las estrellas más lejanas. Pasión pura, esmero no adulterado, absoluto, simple y puro por la abundancia de ser. Deseo y fuego ilimitante e ilimitado. Entonces, para mí tiene plena relación con lo que Audre Lorde definiría como la erótica. Sí, qué bonito, ¿no? A mí me encanta, tengo que leérmelo el libro este de Pure Lust. Tiene muy buena pinta, ¿no? Estos dos conceptos juntos, lujuria y pura, que parecen antitéticos, ¿no? Y cómo ella consigue darle la vuelta y que tenga sentido, ¿no? Exactamente, bueno, porque la lujuria no sería lo mismo que la lujuria fálica, que la lujuria fálica es como una fusión entre obsesión y agresión, porque como obsesión se especializa en la fijación genital y el fetichismo, como hemos dicho antes, causando una ruptura de la conciencia, el corazón y de las conexiones entre las mujeres y los elementos, y como agresión viola, desmiembra y mata a las mujeres y a todo ser viviente a su alcance, que es lo que tú también comentabas antes. Entonces, la lujuria fálica causa la sociedad falocrática, es decir, la sadosociedad, que de hecho es una pseudosociedad, dice Mary Daly. Qué genia, es una genia. Bueno, pues ya hemos repasado todos los conceptos que queríamos hablar de Mary Daly, ¿no? Entonces no sé si querrías hacer alguna reflexión para concluir. Yo solamente concluir que tengo que leerla, que ya me he leído Gynecology, estoy con el Wikidari, que le voy echando vistazos, estoy con el Mary Daly Reader, ¿no? Que es como un libro muy bueno en el que introduce a toda su obra, ¿no? Con extractos de todos los libros, con la explicación de las editoras, que es un libro genial para introducirse. La pena es que está en inglés, entonces esa es la pena. Creo que no está traducido en castellano, ¿verdad? Bueno, me parece que las de Feministas Lúcidas tienen una traducción que hizo una mujer, creo que ellas tienen una traducción, pero no está, digamos, oficialmente traducido. Bueno, como reflexiones últimas, a mí sí que me gustaría comentar por último lo que Mary Daly habla de la chispa del fuego de la amistad entre mujeres, porque me parece muy interesante relacionarlo con lo que se conoce como el arte relacional. Y me parece que tiene mucho que ver con el concepto de afidamento, porque Mary Daly habla de esa confianza para referirse de confianza ginergética en la creación de piras de comunicación, para referirse a esa creación relacional, ¿no? A ese chispeo que se crea al darse ese espacio, un espacio donde se pueden empezar a hilar los tapices de nuestra propia creación, ¿no? Entonces, este chispeo, digamos, sería también, bajo mi punto de vista, pura erótica, como hemos comentado antes, ¿no? Y requeriría de reconocer la autenticidad y la originalidad de una misma y de las demás. Y de hecho Mary Daly lo expresa así, diciendo: este chispeo requiere reconocer la chispa divina en una misma y en las demás y aceptar esa chispa. Y yo creo que viene a cuento porque, bueno, estamos en este proyecto del podcast y para mí es un proyecto de pura creación, de libertad y de, no sé, de arte y creación relacional, ¿no? Sí, es algo que ha surgido de la relación
ha surgido de la amistad y va, la hacemos desde el gozo total, hablamos de lo que nos apetece, tiene que ver con eso, sí, es fruto de esa chispa creativa de las dos. Entonces, bueno, si quieres te comento así por encima un poco las conclusiones que yo puse en el trabajo. Sobre todo yo creo que lo que precisamos y lo que se extrae de la obra de Mary Daly es que necesitamos tanto recrear como redescubrir las palabras que nos permitan explicar nuestra propia experiencia sexuada, que es usurpada y atravesada por el orden de la espada, que sería el orden patriarcal, para poder volver y devenir en la anamnesia lésbica, ¿no? Otra reflexión también que hice es que la biofilia de la ginecología debe ser, sin lugar a dudas, el tejido de lo situado en el espacio-tiempo del final del patriarcado, de lo metapatriarcal. Es decir, que no puede ser si no es a través de esa biofilia, ¿no? Porque si no es a través de la biofilia no estaremos en lo metapatriarcal, sino que seguiríamos en ese patriarcado, en esos mitos aún de los hombres, ¿no? Y también pienso que la biofilia es la integridad, porque sabemos que la vida está interconectada y entretejida, y que es el origen de los mitos que luego serían usurpados y atravesados con la espada de Marduk, que habla de eso Bárbara Bersini, y con el desmembramiento de Zeus y demás mitos de la sociedad, que es la pseudosociedad, ¿no? Y entonces, para mí, sería un volver a la lengua materna y escribir, hablar en lengua materna, para concebir y encontrar las palabras para definir nuestro propio universo, que es negado desde los mitos y religiones patriarcales, ¿no? Sería como abandonar, exorcizar a ese Dios Padre y ser capaz de concebir creaciones partenogénicas, es decir, creaciones virginales, y de ir a nuestro origen sexuado puro y virginal. Y me refiero a virginal desde una perspectiva de Mary Daly, que para ella es algo liberador, porque una mujer virgen es aquella que no ha sido capturada por el orden del padre y que sabe que su placer no reside en el coito, ¿no? Desde ahí Mary Daly concibe la virginidad. Y bueno, que el viaje, porque el viaje del que habla Mary Daly constantemente hacia el origen y hacia el futuro, es un proceso que se da en el presente de las mujeres siendo, pero que nunca se detiene y que es imposible de capturar, porque al momento ya ha devenido, y que entonces ahí radica la dificultad de ponerlo en palabras en las creaciones literarias, que son en cierta manera estáticas, ¿no? Pero que igual que este podcast, que va a ser algo grabado y va a ser algo estático, pero que siempre va a seguir, ¿no? en proceso de creación y en nuestro propio proceso de devenir, ¿no? Entonces el viaje para mí es un proceso en la triple diosa, como el fondo que tengo detrás, porque fue y será. Claro, por cierto, mi fondo es Mary Daly con la Labris, que no lo he comentado, pero obvio, ¿no? Estamos hablando de ella. Pues muy bien, yo muy contenta de haber empezado otra vez el podcast de esta nueva temporada, feliz de seguir trabajando contigo en este proyecto tan bonito, tan precioso, y muchísimas gracias a todas las oyentas. Gracias especialmente a Macarena, Leticia, Atenea, Lilith, Lina y Ana por haber puesto voz a las citas. Y nos vemos en los próximos episodios. Adiós, muchas gracias. Adiós.